para ir pensando, ir armando, digamos, una estructura en relación a cuál sería la función de las universidades en la articulación, en la implementación de las economías creativas. Para que nos hablaran un poquito sobre los fundamentos de la ley y todo, trajimos a William Otero, muchas gracias William por venir, de la presidencia. Él es asesor de la Consejería de Asuntos Económicos y Estratégicos de la presidencia, es economista de Loyola University, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un MBA de la Carlos III de Madrid, programa de especialización en emprendimiento en Wharton School of Business, y nos va a hablar un poquito entonces de los fundamentos de la ley. Entonces, muchas gracias, William. Después vamos a seguir con otra intervención y después vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí con los expertos del tema. Y básicamente quiero explicarles más la dinámica de mi presentación. Yo les quiero primero mostrar en qué se basa la ley 1834, qué estamos haciendo en este gobierno actualmente. Y después les quiero mostrar cómo esto no es una política de gobierno, queremos que sea una política de largo plazo, ¿verdad? Porque es una realidad que este sector de la industria creativas y culturales llegó para quedarse. Queremos mostrarles cuál es nuestra visión sobre qué pilares estratégicos vamos a construir y queremos construir con todos ustedes y con todos los sectores de la sociedad esta economía naranja. La ley 1834 fue una ley diseñada por el entonces senador Iván Duque. Esto no es algo, la economía naranja no era algo que se lo inventó Iván Duque. Esto existía por mucho tiempo, ustedes han venido trabajando toda su vida en ese tema. Lo que quiso hacer el entonces senador Iván Duque fue crear una institucionalidad alrededor de este sector económico y crear un ecosistema, ¿verdad? La ley no se implementó en el gobierno anterior, entonces la queremos implementar en este gobierno. Entonces les quiero mostrar sobre qué estamos construyendo esta ley. Básicamente entendemos la economía naranja como aquellas actividades económicas que vienen de un intangibles que se convierten en bienes y servicios, ya sea un producto final o un encadenamiento, en el cual hay tres divisiones. Tenemos primero el arte y el patrimonio, tenemos las industrias creativas convencionales y lo que son las creaciones funcionales, que son los temas tecnológicos. ¿Cómo estamos construyendo la ley? La ley habla de 7 ejes principios fundamentales para el desarrollo. Entonces, la primera ley, la información. Nosotros no podemos generar política pública ni focalizar los esfuerzos si no sabemos la información en las regiones y en el país. La información económica, cuáles son las vocaciones regionales, cuáles son las actitudes y las actitudes que tienen los muchachos y los jóvenes en los territorios. Entonces, para eso estamos implementando por medio del DANE lo que es el reporte naranja. El reporte naranja recopila toda esta información en donde estamos recogiendo los indicadores principales de la economía naranja. Nos está proveyendo la información de los emprendimientos. ¿Cuáles son los emprendimientos que hay en el país? Si en la región Pacífico hay una serie de emprendimientos distintas a los emprendimientos que hay en el sector Caribe, por ejemplo. Tenemos las cuentas satélite, como me imagino que usted ya conoce, la cuenta satélite de cultura que ya hace más de 10 años viene funcionando, la estamos tratando de agregar, y también tenemos la nueva cuenta satélite de TIC y la cuenta satélite de turismo. Y además queremos recoger información de consultorías, observatorios y parques de pensamiento, que más adelante hablaremos de eso. Tenemos las instituciones. Por primera vez se creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, que funciona similarmente a un COMPES, pero es como si fuese un COMPES naranja, en donde hay 7 ministerios y 5 entidades. Obviamente aquí no me da coincidencias, pero es una invitada muy especial con mucho peso en el Consejo. Y también por pensiones, que tiene un tema de inclusión social muy fuerte. Hemos creado el Viceministerio de Economía Naranja. El Ministerio de Cultura tiene 2 ministerios. El Viceministerio de Economía Naranja y el de Cultura. Lo que pasa es que está en proceso todavía de reorganización, entonces el Viceministerio de Cultura también lo llamamos de Economía Naranja, pero dentro de 2 o 3 meses se van a separar. Vamos a crear la Corporación Colombia Crea, que ustedes son más o menos familiares con Proimágenes, y va a ser un fondo mixto para poder articular todos los esfuerzos de todos los órganos que promueven la economía naranja, ¿verdad? Entonces, usted llega a Colombia Crea, usted tiene un proyecto y usted dirige a ABC, si quiere asistencia técnica, si quiere dónde ir, si quiere asistencia técnica, financiación, promoción, exposición, circulación, etc.
Estamos en el proceso de crear la corporación. Esperamos que a final de año podamos crearla. En leyes, tenemos la ley de modernización de las TIC, que quiere conectar a Colombia en un 100%, actualmente solamente estamos conectados a un 52%. Entonces queremos llevar el internet a todos los lugares, el acceso a internet. También estamos pensando en esa ley dejar ya los pilares para comprometernos con la 5G, que si ven este fin de semana en Barcelona fue un éxito total, todo el mundo ya hablando de 5G, y Colombia tiene que dar ese paso para poder entonces conectarnos de mejor forma, conectar cosas, no solamente personas. Está la ley de cine, que en el plan de desarrollo, la 1556 la estamos transfiriendo a una ley más amplia para que no solamente entre el cine, sino también los contenidos digitales, como las plataformas digitales, los promos y los demás contenidos. Tenemos la ley de espectáculos públicos, que es aquella ley que le brinda incentivos a todo aquel que quiera hacer conciertos y espectáculos como el Circo del Sol, quieran traer artistas internacionales, le da un incentivo muy fuertes. Esa ley se implementó en el 2011 y al día de hoy ha tenido un crecimiento exponencial en el tema de ingresos por eventos. Tenemos el plan Reactiva, que es un plan de FINDETER. ¿En qué consiste? En financiarle a las entidades territoriales la infraestructura cultural. Colombia tiene un déficit muy grande en infraestructura cultural, no tenemos el acceso, todos los colombianos, a los temas culturales, y pensamos que mediante este plan podemos detonar ese sector. Y está la política del turismo cultural. Colombia tiene una riqueza cultural muy grande que no se puede desaprovechar. Nosotros solamente gozamos del turismo de playa. Por ejemplo, el 52% del turismo colombiano es de Cartagena. Nosotros tenemos un turismo cultural inmenso para mostrarle al mundo y no tenemos una política definida, que es la que estamos definiendo en este momento. Infraestructura. Tenemos 4 ejes fundamentales en el tema de infraestructura. Primero, tenemos la estrategia Sacude. ¿Qué es la estrategia Sacude? Son unas infraestructuras en donde los jóvenes se encuentran para descubrir sus habilidades blandas, ¿verdad? Desarrollarlas, para prepararse para la cuarta revolución industrial. El proyecto consta de 1.400 centros, pero no son 1.400 centros nuevos. Vamos a utilizar infraestructuras que ya se han venido construyendo anteriormente, unas que son más antiguas, y poder hacer un híbrido y hacer aproximadamente 150 nuevas y el resto meterlas todas en una sola red, para que los jóvenes puedan descubrir sus habilidades y puedan hacer la transición hacia un emprendimiento. Tenemos los ADNs, que son las áreas de desarrollo naranja, como el proyecto del Bronx, aquí en Bogotá. Más adelante vamos a conocer más sobre el tema. El proyecto del Bronx representa 3 pilares fundamentales. Es una intersección entre 3 elementos, que son clústeres creativos y culturales, construcción de comunidad y mejoramiento de negocios. Más adelante conoceremos el tema con el concejal. Las nuevas infraestructuras culturales y creativas. Necesitamos nuevas sedes para el disfrute de la cultura. Por lo tanto, necesitamos nuevos modelos de financiación, parecidos a la APP de Movistar. Entonces queremos promover también ese sentido, las nuevas infraestructuras. Y la construcción de las infraestructuras digitales. Anteriormente le decía que la ley de modernización de las TIC tiene un plan muy ambicioso para conectar a Colombia y necesitamos construir más sobre ese tema digital. Industria. El gobierno no se puede inventar los emprendimientos. El gobierno lo que tiene que hacer es facilitarle un ecosistema emprendedor a los jóvenes y a los nuevos emprendedores que quieran salirse y meterse en este tema de la economía naranja. Entonces, para eso tenemos fuentes de financiación. ¿Cuáles son? Si usted necesita un capital semilla para asumir un riesgo, tenemos el Fondo Emprender del SENA, que tiene más de 130 mil millones de pesos disponibles para los jóvenes. Si usted, su negocio, ya lo escaló, ¿verdad?, y lo quiere llevar más allá, tenemos Impulsa, que tiene programas como Aldea, como Milagro, tiene programas como Empodera, tiene más de 180 mil millones de pesos en recursos para invertir en escalamiento de negocios, y también tiene programas de asistencia técnica, y también tiene los conservatorios Zero Stocks, y también están firmando, hace poco firmaron un acuerdo con Station F, que es la mayor incubadora de Francia, para venir a instalar el modelo aquí en Colombia. Si su negocio ya está consolidado y usted lo quiere expandirlo más, tenemos los bonos naranja de Bancoltes, ¿verdad? Que Bancoltes es un banco de segundo piso y lo que hace es facilitarte una línea de crédito para que puedas solicitar un crédito. Y si te quieres internacionalizar, tenemos todos los programas disponibles por Colombia.
Para aquellos que son emprendedores de apps, tenemos el programa apps.co, financiado por el Fondo TIC, del Ministerio de las TIC. Y sabemos que los emprendedores tienen un problema muy grande en el tema de la tramitología. Por eso pusimos en práctica Estado Simple Colombia Ágil, que busca eliminar más de 1000 trámites para los nuevos emprendedores. La otra ahí es la integración. Aquí hablamos de cómo conectamos nuestro talento, nuestro soft power, nuestra identidad, nuestra cultura y patrimonio con nosotros, con los demás, sea regional o sea internacionalmente. Entonces, aquí hablamos sobre el turismo, sobre la cooperación, la coproducción con los demás países. Que un joven de aquí, en un centro Sacúdete, pueda crear una cinta y la pueda editar en España, ¿verdad? O que pueda crear una canción aquí junto con un artista de Asia, ¿verdad? Y puedan co-crear juntos. Tenemos un programa muy especial, que son los PINs, que son los proyectos de interés nacional estratégicos, que en el gobierno anterior se enfocaban solamente en las vías 4G, en los hidrocarburos. Nosotros nos queremos enfocar en la economía naranja. ¿En qué sentido? Los PINs son los proyectos de alto impacto económico que el gobierno le da una prioridad VIP. Hace poco estuvimos hablando con Netflix para crear el primer PIN audiovisual, ¿verdad? Entonces ya Netflix hicimos un acuerdo y ya pasó el primer PIN audiovisual para que Netflix venga a hacer grandes inversiones para que produzca sus contenidos en Colombia. ¿Cuál es la ventaja de esto? No solamente es que vengan y hagan las inversiones, es la transferencia de conocimiento, ¿verdad? En el Plan Nacional de Desarrollo también está estipulado de que estas grandes productoras tienen que capacitar y contratar talento colombiano para que no solamente se nos quede con nuestro talento, sino que también nos ayuden con el tema de conocimiento. Tenemos el desarrollo de la marca Colombia Crea, ya tenemos nuestra marca, que va a ser nuestro sello, que va a ser un sello de calidad, que la gente internacionalmente reconozca a Colombia, cuando vea un producto Colombia Crea, que sea un producto de alto contenido creativo. La otra es la inclusión. Nosotros no podemos hablar de economía naranja sin poder apostar a la construcción del tejido social, a la construcción de la paz en los territorios. Entonces tenemos programas como la estrategia Sacúdete, ¿verdad?, que llega a los rincones más lejanos de Colombia. Por ejemplo, los primeros 3 Sacúdetes son en Guamaneta, en Puerto Rico y en Buenaventura, que son sociedades que no estamos hablando de Bogotá, estamos hablando sobre comunidades pobres, y estamos hablando también de financiación privada. O sea, la estrategia Sacúdete no estamos hablando de que el gobierno está pagando, estamos haciendo alianzas con Ecopetrol, con el sector privado, no solamente para su construcción, sino también para su operación y para también vender los contenidos a esas empresas. Tenemos, por ejemplo, un programa muy bonito, es el programa Vías Naranja de Protección, en donde aquellos artistas culturales que producen menos de $1 millón puedan tener un programa de ahorro. Estoy hablando de aquel que canta un conjunto vallenato que administra fiestas, estoy hablando de los mariachis, que son personas que no están formalizadas pero necesitan un ahorro para la vejez. Entonces Vías Naranja tiene una base de datos de más de 60.000 agentes culturales que pueden ser clientes de este programa. Hablamos de un patrimonio ancestral 2.0, o sea, la conservación y la preservación de nuestro patrimonio, pero utilizando las nuevas herramientas de la cuarta revolución industrial. El reconocimiento de minorías, llevar la economía naranja a los lugares más alejados, ¿verdad?, construir desde los territorios, desde los OMAC, todo este tema de economía naranja. Tenemos el componente de inspiración, que es la séptima ahí. ¿Qué es inspiración? Es la celebración de la economía naranja. Es llevar la economía naranja a todos los rincones de la sociedad, a todos los estratos. La economía naranja no tiene estratos, por consiguiente nosotros necesitamos llevarla a todo el mundo. Es hacer programas de mentoría, ustedes que son mentores artísticos, tomar a los jóvenes y enseñarles cómo se debe producir, cómo se debe comercializar, cómo se debe construir su propiedad intelectual. Es garantizar la propiedad intelectual a esos artistas, ¿verdad? Son las exhibiciones públicas, y es un componente muy importante, que es el tema de educación, que es la educación para la cuarta revolución industrial, que más adelante hablaré de eso. Entonces aquí tengo pues un cruce de las 7 I con cada entidad de conservación de economía naranja que está encargada. Entonces ahí vemos que el tema de información, pues necesitamos información de todos, de inspiración e integración. Yo les pasaré esta presentación si están interesados más adelante. Entonces,
Eso es lo que estamos haciendo actualmente en el gobierno. Pero el tema de economía naranja es un tema que tiene que ser una política a largo plazo. Nosotros no podemos... Se cansó el río. Se arrancó. ¿Ah? Sí. Se calentó por mover. Echar un poco de agua. Se modernizó. No tienes que esperar un momentico porque si no se enfría no prendo otra vez. Toca mandar a traer otro porque está muy bien. Que toca traer otro. Sí, Para que te calientes. pero no importa, Pero lo enseñamos acá, ¿no? Sí, sí. No, porque Sí, te calentó. Sí. Sí. Bueno, entonces, el proyecto de economía naranja lo queremos construir sobre 3 pilares estratégicos. Entonces, quiero que presten mucha atención. Conocimiento es el primero. El segundo es oportunidades y el tercero es promoción. En conocimiento tenemos los tanques de pensamiento, tenemos los observatorios, las políticas públicas y el reporte naranja. Nosotros consideramos de que la información de la economía naranja, el conocimiento, la divulgación y la circulación no debe darse por medio del gobierno. Pensamos que debe haber instituciones independientes que deben también recoger información sobre los temas de economía naranja, que hagan la promulgación de la misma materia. Por eso queremos que se creen nuevos tanques de pensamiento que puedan consolidar datos estadísticos relevantes, que puedan medir la contribución de la economía naranja desde sus perspectivas, que puedan fortalecer y expandir las cuentas satélites y que estén a las vanguardias de los nuevos desarrollos mundiales y la actualización de los conceptos. Nosotros podemos de pronto desde el gobierno hablar de economía naranja, pero nosotros no manejamos los temas pues ya más académicos que manejan ustedes, y por eso queremos crear más tanques de pensamientos. Políticas públicas, pues queremos más políticas públicas. En cuanto al tema de economía naranja, nosotros soñamos con un congreso que diseñe leyes con personas que tengan formación artística, no solamente abogados o solamente economistas, queremos personas que estén. Vimos en Estados Unidos ahora más de 35 congresistas son de formación STEM. ¿Por qué? Porque los retos que tenemos en un futuro tienen que ver más con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, los datos, que con los temas que estamos discutiendo hoy en día. Entonces soñamos con unas políticas públicas llevadas hacia ese nivel. Observatorios. Vemos como países que han desarrollado las industrias creativas y culturales como Indonesia, Inglaterra, los Estados Unidos, China, han creado observatorios que pueden contribuir a la construcción de la economía naranja. Entonces nosotros soñamos con una OCDE naranja, ¿verdad?, que nos enseña las buenas prácticas. Soñamos con hacer coaliciones y con observatorios internacionales. Soñamos que los expertos académicos creen más observatorios como el de la Mariana, por ejemplo, y que puedan llevarlo hacia la OMC, la OMPI, la OCDE, la UNCTAD, ¿verdad?, y que puedan servir de apoyo a aquellos tomadores de decisiones. Está el tema de oportunidades, que se divide en el desarrollo de habilidades, los clústeres, el emprendimiento y la financiación y la infraestructura cultural. Hablemos del desarrollo de habilidades. Actualmente, el 65% de los empleos del año 2030 no existen, según el Foro Económico Mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ver cómo utilizamos la cuarta revolución industrial para que nuestros jóvenes puedan desarrollar esas habilidades desde temprana edad y crear nuevos modelos de educación. Por ejemplo, hablamos mucho del desarrollo STEM, ¿verdad?, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero desde nuestra perspectiva pensamos que también deberíamos de agregarle arte y diseño. Hoy en día, el arte y diseño tiene un gran componente en todos los productos que estamos utilizando. Entonces, es primordial de que nuestros niños estén formados en esa idea. También crear nuevos métodos de problem solving, pensamiento crítico y creatividad en las escuelas. Educar a temprana edad a los jóvenes en educación financiera, investigación y desarrollo, cívica, nutrición, gamification, nuevas estrategias. Y finalmente, los jóvenes graduados con un diploma de bachiller y de técnico en temas de economía naranja. En el tema de las universidades, estimular la creación de cursos virtuales en donde personas puedan a un acceso económico pues asequible, que sean asequibles los cursos virtuales que enseñen temas de robótica,
inteligencia artificial, algoritmos, big data, etc. Queremos crear la universidad digital, soñar que la UNAD se convierta, sea muy difícil, un reto muy difícil, pero que la UNAD se convierta en una universidad digital más adelante. Que los jóvenes puedan hacer voluntariados en los ADNs, en los centros SACUDET, aquellos jóvenes que ya han desarrollado sus habilidades puedan regresar y hacer su pasantía en la universidad, en un SACUDET, en un ADN, que puedan servir de mentores para los nuevos talentos. Tenemos los clústeres, pues ya les explicaba lo que son los ADNs y lo que son los SACUDET. Básicamente lo que queremos es crear una fertilización cruzada entre todos los creativos en una zona geográfica. Necesitamos tomar polígonos geográficos en donde los jóvenes puedan pasar de hacer un producto y venderlo en el mismo sitio, donde el consumo cultural pueda crecer y se pueda concentrar. Hemos visto ya cómo hay clústeres en distintas partes del mundo que han creado diferentes efectos en ese sentido, y ya más adelante nuestro amigo nos estará comentando. Y también está el tema de Sacúdete y la infraestructura cultural que ya les comenté. El tema de emprendimiento y financiación, ya les comenté sobre los diferentes programas que tenemos, qué es lo que debemos hacer. Yo quiero hacer un énfasis en tejer una red de mentores. Por ejemplo, ustedes que son personas que tienen experiencia, ¿cómo podemos? Me gustaría hacer una retroalimentación de cómo podemos servirle de mentores a aquellos jóvenes que quieran entrar en este mundo, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes artistas que tienen talento, pero no saben cómo aprovechar, no saben cómo encontrar su valor y necesitan de mentores. Entonces, ¿cómo podemos tener una red de mentores en este sentido? Y básicamente, pues, ampliar la oferta de incubadoras, aceleradoras, inversionistas. Colombia no es reconocido por tener grandes inversionistas. Si vemos un emprendimiento como Rappi no se financió en Colombia. Rappi tuvo que ir a Y Combinator, a una incubadora, a un concurso, en donde pasó por la serie A, serie B, serie C de financiación. Colombia no tiene esos instrumentos. En el Plan Nacional de Desarrollo estamos brindando el incentivo para que esos instrumentos lleguen a Corriendo también. Entonces, este es un reto gigantesco que tenemos en Colombia para financiar las actividades. Bueno, la infraestructura cultural en Colombia, como ya lo dije, está un poco relegada, entonces necesitamos actualizarla, no solamente en su estética y su infraestructura, sino también en sus contenidos, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos ofreciéndole de disfrute cultural al público? Y cómo se vuelven estas infraestructuras sostenibles en el tiempo, porque es un gran reto. Se crea una infraestructura, pero no se vuelve sostenible en el tiempo. El tema de promoción es el tercer pilar. No hacemos nada con tener una riqueza cultural si no la promovemos. Entonces, en el primer sentido, pensamos en el turismo. Entonces, ¿cómo podemos promocionar el turismo? Promocionando nuestro sello de Productos Colombia Crea, Centro de Producción de Cine, Música, Contenidos Digitales, ampliar el marco legal de la exportación de los productos, facilitar el tránsito de los elementos artísticos. En Colombia hubo un caso muy peculiar. El año pasado vino una película que se llama Vía 22 a grabar acá en Bogotá, una película de Mark Wahlberg. Cuando llegó la película, ellos necesitaban paralizar la séptima, 22 minutos, no lo pudieron hacer. Necesitaban utilizar la base de Tulemaya, no lo pudieron hacer. Mark Wahlberg necesitaba hacer una propaganda en sus redes sociales de un agua que él estaba promocionando y la le quitó el agua. Entonces lo que queremos hacer nosotros es facilitar el acceso para que se puedan hacer, para que esas producciones puedan venir a Colombia de una forma que sea menos vergonzante y que podamos de pronto facilitar la internacionalización y la inversión extranjera aquí en Colombia. Aplicaron el código de policía, ¿no? ¿Ah? Aplicaron el código de policía, sí. Bueno, para que no tengan pagado. Bueno, el tema del turismo, soñamos con diseñar y con implementar una política pública de turismo comunitario, promover el arcoíris turismo, que es una idea que tuvimos, que es promover el rojo, el turismo romántico, el amarillo, el de la playa, el azul es el del agua, el verde es el ecológico. En Colombia tenemos esa riqueza en todas partes, en todas nuestras regiones, somos muy ricos para poder promocionar. Queremos cambiar los imaginarios históricos del país, crear una capacitación técnica a aquellas guías turísticos regionales, utilizar la cuarta revolución industrial para promover nuestro turismo, por ejemplo. Hay muchas personas que son fans de Gabriel García Márquez, internacionales. Ustedes vienen y quieren hacer la ruta de Gabriel García Márquez en Magdalena, pero no encontraban guías que manejaran su idioma, no sabían cuál era la ruta, qué transporte utilizar. Crear una aplicación de realidad aumentada
para que por medio del celular puedan hacer el tour y el punto A, donde nació Gabriel García Márquez, el punto B, donde nació tal personaje, por medio de la realidad aumentada de una aplicación de un celular, pudieron leer y pudieron observar de qué se trataba y así facilitaron la ruta. Hace poco, transformación digital. Todos estamos conscientes de que en el futuro pues, se van a perder algunos trabajos porque se van a reemplazar por otros, por medio de la robótica, los algoritmos, el Big Data, Internet de las cosas. Entonces en Colombia tenemos que saber cómo promocionamos nuestra cultura y nuestra creatividad por medio de esas plataformas, por medio de estos estudios, cómo incentivamos a los jóvenes a que puedan insertarse en la transformación digital para poder crear cadenas de valor más eficientes, ¿verdad? En la educación, existen algoritmos ya en la educación que pueden medir cuáles son las metodologías educativas más eficientes por medio de las experiencias anteriores. Entonces, yo pienso que la cuarta revolución industrial va a afectar a todos los sectores transversalmente y tenemos que preparar para ello. Entonces, es un sector muy importante que debemos de sacar adelante también, que va de la mano a la economía naranja. Y aquí tenemos más o menos un cruce entre las 7 ideas con los 3 pilares y cómo se cruzan. Entonces, es un semáforo de conocimiento y de información, pues tiene mucho peso. Entonces, es un verde, un amarillo y un rojo, en donde yo le pasaré la información más adelante para que podamos hacer una análisis más profundo. Pero, básicamente le quería comentar eso y pues estoy atento a cualquier pregunta que tengan y pues espero poder resolverse. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Luisa. Me parece que es mejor que escuchemos a Nelson Cubides y después vamos a combinar entonces preguntas, digamos, de distrito y presidencia, como local y nacional. Entonces, muchas gracias al concejal Nelson Cubides por venir. Concejal Nelson Cubides es candidato todavía o sea doctor? Todavía. ¿Ya? Candidato a las elecciones de este y candidato. No. Al PhD ya está. No, todavía no. Ok. En tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la educación de la Universidad de Salamanca, magíster en acción política y participación ciudadana de la Universidad Rey Juan Carlos y máster TIC en educación de la Universidad de Salamanca. Ha sido por más de 10 años docente, investigador y conferencista invitado por diversos gobiernos sobre temática educativa. Fue asesor en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asesor en el Senado de la República, asesor en la Cámara de Representantes y directivo en universidades de Bogotá. Es autor del libro, le voy a pasar aquí la publicidad, hablando de economía naranja, del libro Docentes competentes, buenas prácticas educativas mediadas por TIC, y coautor de los libros La era de las tecnologías de información y comunicación en la nueva docencia, y del libro Modelos formativos combinando B-Learning, perspectivas para la enseñanza universitaria. Y bueno, también ha escrito varios módulos pedagógicos para universidades. Sabemos que hoy tenía plenaria, así que le agradecemos mucho su tiempo por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a William por la invitación, William, a David y Héctor. Muchas gracias por la invitación. Pues, el propósito es complementar un poco la información que ha venido presentando William respecto a qué va a pasar con este fenómeno llamado economía naranja, que comenzamos todos como a digerirlo desde hace muy poco, pero que ha existido siempre. Sin embargo, que al ponerle un nombre, digamos, mucho más atractivo, pues se ha vuelto un auge bastante representativo. Como señalaba la presentación de David, soy concejal de Bogotá. Cuando llegamos en el año 2016, llevamos 2 proyectos de acuerdo. Recuerden que los concejales hacemos proyectos de acuerdo que tienen un efecto únicamente local, es decir, Bogotá. Y la ley, en este caso la ley de naranja del presidente Duque, pues tiene un efecto a nivel nacional. Pero nosotros estábamos muy preocupados de que a la par que iba avanzando la ley, pudiéramos nosotros también sacar un acuerdo de ciudad que pudiera de alguna forma rápidamente aterrizar el territorio de la situación que iba pasando en la ciudad. Vamos que tuvimos en cuenta varios elementos y quiero contarles un poquito qué tuvimos en cuenta para hacer este proyecto. Porque digamos, se puede hacer un proyecto de acuerdo de 2 formas.
se encierra con unos asesores allí que se iluminen y saquen y presenten el proyecto y avancen, o sacarlo y contrastarlo y generar, digamos, un conocimiento a partir de quiénes son los interesados, los grupos de interés que están allí. Nosotros, a medida que vamos avanzando, surge un documento entre el proceso, que nosotros arrancamos en 2016, este proceso. Lo arrancan dos partidos políticos para que entiendan el contexto político. Lo arrancamos nosotros como Partido Conservador, porque nosotros estábamos liderándolo, y luego Centro Democrático, por obvias razones, estaba jalándose el proceso a nivel nacional. Nosotros como Partido Conservador hacemos una actividad de salir a la calle y preguntar qué era lo que se necesitaba respecto a un acuerdo naranja. Durante ese proceso salió un documento bastante interesante que les recomiendo mucho para los que de pronto no lo conocen aún. Es el futuro de la economía naranja, fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina, del BID, que digamos es el norte, es la visión de lo que tendría la economía naranja a nivel latinoamericano, y se vuelve de alguna forma un paradigma, digamos, a seguir. Claro, como todo paradigma en una sociedad del conocimiento, pues debe ser revisado continuamente. Pero aquí hay un elemento, quisiera en esta diapositiva resumirlo, porque es tan importante este documento, porque a partir de este documento nosotros comenzamos a pensar en el acuerdo naranja. Ese acuerdo parte, o este documento del BID parte, que hay 5 motores que van a jalonar el cambio en los siguientes años. Y esos motores se conectan directamente con lo que nosotros hablamos de las industrias creativas y culturales, que yo incluso prefiero llamarlo economía creativa, digamos que es muchísimo más directo y de alguna forma abre un espectro muchísimo más amplio de lo que esperamos nosotros. Esos 5 motores del cambio, dice, son, en primer lugar, dice el BID, son motores de orden geográfico, asociados especialmente a lo que impacta del cambio climático en los países. Eso es un motor que va a jalonar el desarrollo, la innovación, el emprendimiento, la industria en general. Lo que acabamos de vivir del famoso placa ambiental hace apenas unos días y la calidad del aire en la ciudad no es un juego. O sea, aquí hay un elemento que va a determinar el futuro de lo que va a pasar en los siguientes años desde el punto de vista de emprendimiento, de innovación y de creatividad. Pero también habla del trabajo, de que el empleo fijo como un ecosistema cambia y se transforma a una forma de sustento, ¿sí? Entonces ahora es qué forma entro yo a sustentarme y no el empleo como tradicional y convencionalmente lo hemos visto, como señalaba William hace un momento, la famosa cuarta revolución industrial, con todo lo que viene de la robotización, de la pérdida de empleo, que para los colombianos nos parece un absurdo todavía, porque lo vemos muy lejos, todavía seguimos graduando profesiones tradicionales, entonces creemos que esto nunca va a cambiar, pero cuando estos jóvenes en 5 o 10 años comiencen a tener muchas dificultades para enfrentarse al mundo laboral, entonces ahí vamos a decir, vamos a tener que buscar una forma de sustentarme, y ahí hablan de esos aspectos que tal vez no los tenía yo previsto desde un comienzo. Las famosas tecnologías asociadas hacia transformación de lo físico hacia lo digital, especialmente las artes entran a tener un valor muy principal. ¿Por qué? Porque digamos, todo lo que esté mediado por medios o fundamentalmente medios de comunicación, pues nos ayuda a ser muy visibles. Y la cultura, el arte, estas industrias pues tienen un hecho histórico en la medida en que puede pasar a otro nivel, digamos, dice el BID, jalona todo un desarrollo que estaría previsto en las industrias digitales, y ellos hablan, por ejemplo, de que el arte y las expresiones culturales van a estar siempre dirigidos por medios de comunicación o por materiales que la gente pueda tener acceso. Entonces, digamos, la mayor necesidad que uno tiene en esta industria creativa cultural es que la gente pueda tener acceso a eso que estamos presentando, una obra de teatro, una obra cultural, a cualquier otra industria, y que los medios digitales pues se me vuelven en ese escenario para poder llegarle al mayor número de personas. El modelo de finanzas, dice, es un motor de cambio en la medida en que lo que conocemos nosotros como esos modelos excluyentes del financiamiento, el crédito convencional, de ir allá al banco, el productor, el registro, la experiencia crediticia, son modelos que cambian. Entonces hablamos de un modelo accesible, un modelo transparente, el famoso crowdfunding, todo lo que vendrá con modelos cooperativos. El cooperativismo vuelve a tener un auge, pero un auge en otro contexto, en otras condiciones, en modelos que no estaban inicialmente pensados desde lo tradicional. Y esto, dicen, entonces jaló un nuevo proceso. Y uno que me parece muy interesante, que lo hemos pasado, digamos, que lo estamos viviendo, pero como que lo pasamos de vista, y es las nuevas narrativas. Las nuevas narrativas están haciendo que la gente se exprese de forma diferente. Lo que ha pasado de hechos tan simbólicos, no
sé si ustedes recuerdan, lo político, por ejemplo, a mí me ha impactado hace 3 años, Thalía, una famosa modelo mexicana o cantante, salió haciendo un video contando, bailando, así, diciendo unas cosas absolutamente pues, como simples, sencillas, mostrando, bailando y diciendo unas cosas que parecían como ridículas, pero fue un video que se volvió viral y hubo incluso políticos, especialmente en Perú, lo cogieron y lanzaban sus campañas haciendo exactamente lo que hacía Thalía. Y entonces uno dice, la forma en que comenzó a expresarse y a cambiar las personas que está transformándose a punto que uno jamás imaginaba que sucediera. Desde el hecho de comerse una empanada y tener un impacto tan grande que medio país hable de si es pecado no comerse una empanada, o lo que nos contaban ahorita del agua, bueno, tantas cosas, cambia la forma en que nos expresamos. Mire, el 17 de octubre llevé una niña al Consejo de Bogotá porque estábamos condecorando a la Fundación Niñas Sin Miedo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Juntos por las Niñas, que busca crear liderazgo y empoderamiento en las niñas de la ciudad. Entonces llevamos una niña de unos 11 años y le pedimos que diera unas palabras en el Día Internacional de la Niña. Pues la niña, pues que era una niña de Ciudad Bolívar, en un barrio en Caracolí, pues que pues desde luego por ahora, lástima no haberlo buscado aquí para mostrárselo en un momento, desconocida completamente, da un discurso allí, yo lo subo a redes sociales y en una semana tiene 2 millones de visitas. 2 millones de visitas. O sea, dígame, ¿qué otro contexto o en qué otro mundo podríamos tener una niña de 11 años que pudiera expresar lo que sentía de cómo el poder femenino podía tener un auge? Y eso está haciendo que esas narrativas se estén pegando a nivel global. Entonces, en ese contexto dicen, pues vienen 10 ámbitos para la innovación. Negocios inspirados en la naturaleza, negocios que cuantifican el impacto creativo, que se empoderan a las mujeres en el uso de la tecnología, mercados en nubes creativas y regionales, una cadena de bloques para la autentificación o el famoso blockchain, el reparto del ingreso social, que pareciera que es también una estrategia de redistribución del ingreso, la amplificación de la cultura y las tradiciones. Por primera vez comenzamos a compartir culturas que antes desconocíamos. Los artistas son los primeros en tener un auge para responder. El cooperativismo de plataformas, que es el nuevo escenario de financiamiento, y el financiamiento procreativo. En todo ese marco, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacer? ¿Hay algo más? Entonces recordamos la famosa metáfora del meteorólogo estadounidense que falleció ahora en el 2008, no sé si ustedes lo recuerdan, Edward Norton, que hizo una investigación bastante interesante, científica, pero al final hace una metáfora y dice, miren, lo que pasa en una parte del mundo afecta al otro lado del mundo. Entonces dice, el simple aleteo de una mariposa puede tener un impacto en la China, pero también puede tener un impacto al otro lado del mundo, en los Estados Unidos. Y él muestra y conecta cómo efectos, por ejemplo, de una lluvia en determinada parte del mundo va a tener un efecto de un huracán al otro lado del mundo. Entonces lo llama el efecto mariposa. Y es como una pequeña acción genera una gran transformación. Entonces, en ese proceso dijimos, pues tenemos que aportar para que pequeñas acciones que parecieran que están fuera del contexto lo hagamos, en un marco de una ley que ya estaba. Quiero señalar eso porque en ese momento la ley iba avanzando, ya teníamos un modelo de ley, pero la ley no teníamos la claridad como la estrategia que se está presentando hoy. La ley es simplemente un marco referencial. Ahora tenemos una estrategia mucho más clara, definida, con unas acciones concretas que le permiten a uno establecer esa tarea. Entonces hicimos este acuerdo, que es el acuerdo 709 de 2018. Nosotros presentamos nuestro proyecto de acuerdo, Centro Democrático presente en ustedes, se integran los dos proyectos, sale uno entre los dos proyectos y es el que se aprueba finalmente en el Consejo de Bogotá. Voy a aterrizarlo a Bogotá. ¿Por qué Bogotá entra a ser tan representativo? Ya nos han hablado del contexto nacional, creo que nos viene bien la conexión del tema de Bogotá. Estamos hablando de que son 4 billones de pesos, 4 billones de pesos representativos. La troncal de la séptima vale cerca de 2 billones de pesos, claro que con otras cosas adicionales, pero una troncal tradicional de Transmilenio vale 1.3 billones de pesos. Estamos hablando de 3 troncales aproximadamente. El 74% de las industrias creativas están en Bogotá, según Invest en Bogotá. El 92% de la oferta de servicios creativos del país está en Bogotá, según la Cámara de Comercio. El 90% de las productoras audiovisuales están en Bogotá.
el 73% de los que ofrecen contenidos digitales están en Bogotá. 5 de cada 10 estudios de videojuegos están en Bogotá. 65 empresas de comunicación están en Bogotá, 40 de la industria del músico y 38% de la moda del país está en Bogotá, no en Medellín, está en Bogotá. Lo que significa es que este auge en la industria, digamos que ha venido siempre. Lo que sucede es que cuando lo juntamos y lo ponemos en un solo paquete, decimos, esto es bastante interesante. Y aquí es donde viene, digamos, la visión que tuvo en su momento el senador Duque de poder hablar de ese escenario que ya se estaba viniendo a trabajar en varios países o en un escenario internacional. Eso quiere decir que con esto lo que Bogotá permitiría es, uno, que esos sectores emergentes despeguen. Que no es un commodity, entonces se vuelve una fuente inagotable a medida en que no es un recurso natural, que aumenta el empleo joven, especialmente en un escenario de cuarta revolución industrial, donde la robotización entra a ser determinante. Entonces esto permite potenciar el empleo joven, que aumenta la competitividad, la cultura de innovación comienza a surgir en las calles. O sea, esto es, el hecho de que esto esté pasando a nivel nacional, a nivel Bogotá, no es algo que se pueda ver de forma inmediata, pero es una cultura que comienza a llegar luego a la academia, y desde la academia entonces se puede fortalecer mucho más, y puede uno diversificar productos y servicios y romper ese velo que tenemos de solamente unas exportaciones tradicionales. ¿Cómo hicimos el proyecto de acuerdo? Para que nos comprendan que lo que se presentó es resultado de una tarea compartida con la sociedad en general. Digamos, tuvimos 3 etapas. Una etapa de reconocimiento, donde nos juntamos con el gobierno distrital, el gobierno nacional, empresarios, académicos, organismos multilaterales, Cámara de Comercio. Este es el que nosotros trabajamos desde el Partido Centro Democrático. Hizo otra propuesta desde otro contexto. Y luego creamos una mesa intersectorial, planteamos una metodología y al final hicimos una socialización del proyecto. En ese entorno institucional, en esa etapa de reconocimiento, involucramos a la Secretaría de Desarrollo Económico, con Invest Bogotá, con el Instituto Estatal de Turismo, con Planeación, el Consejo de Bogotá que haría la norma, nosotros hacemos normas para la ciudad, la Secretaría del Gobierno, Cultura, el IDRD, Orquesta Filarmónica, Gilberto Alzata Vendano, Artes, Patrimonio, Canal Capital, todo lo que tiene en un marco de relacionamiento que hay con eso. Eso fue 2016-2017, comenzamos una serie de reuniones, estuvimos, más de 26 organizaciones, participó incluso el PIB en unas primeras reuniones, desarrollamos una serie de tareas de representantes, Cámara de Comercio, Pro Bogotá, tuvimos una serie de encuentros que nos permitían socializar, pero más que los encuentros era poder alinearnos en algunos puntos, enviar una metodología de trabajo y comenzar a recogerla. Nosotros lo que hicimos fue una metodología, una etapa de consolidación donde identificamos 5 temáticas que fueron las que trabajamos y son las que quedaron en el acuerdo. Participación ciudadana e innovación social, emprendimiento y generación de oportunidades, consolidación y promoción de la industria, gestión administrativa y capacitación e información del talento humano. Desarrollamos, participó en la comunidad universitaria en general, cerca de 16 universidades aportaron en esta metodología que desarrollamos. La metodología era a ver si vamos a hacer un proyecto de acuerdo, esta fue una metodología propia que creamos, dijimos, pues preguntémosle a la academia, preguntémosle al sector, a todos los interesados, cómo debería ser la norma. Entonces creamos una metodología, recogimos la información de cerca de 16 universidades, de todos los que participaron, etcétera, etcétera, a través de este modelo que está disponible en la exposición de motivos del acuerdo, y digamos que permite recoger, reflexiones, ¿no?, de cada uno de los 5, definimos las 5 ejes estratégicos y sobre esos 5 ejes, trabajamos todo el acuerdo. Resultado de eso, mostramos el niño, no les contamos los dolores de parto, pero este es el niño. El niño es el acuerdo 709-2018, del 27 de junio de 2018. Ya había salido la ley, entonces alcanzamos a hacer algunos ajustes dentro del proyecto, dentro del acuerdo, y el acuerdo quedó denominado así, por el cual se establecen lineamientos para el fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la economía naranja en el sitio de la capital. Ahora, yo debo reconocer que el nombre nuestro no estaba asociado a economía naranja, sino más industrias creativas culturales, y hablando de economía creativa.
Sin embargo, durante la discusión, el Centro Democrático, pues, obviamente tenía un interés muy importante, que era economía naranja, por un tema de estrategia nacional, pues, se involucra, pero dentro del contexto hablamos de economía creativa, para darle un enfoque mucho más amplio. Esto lo registran los medios, Consejo aprueba fortalecer el impulso de la economía naranja, y bueno, nos dan, digamos, el crédito en ese sentido. Luego, a medida que va surgiendo el tema, también comienzan a darle un reconocimiento, como el acuerdo comienza a jalonar algunas etapas dentro de la etapa. Estos son los 5 ejes sobre los cuales basamos el acuerdo de ciudad. Ahora sí, para ir a esta segunda mitad, los 5 ejes sobre los cuales basamos el acuerdo son los que finalmente tenemos nosotros ahora el trabajo. Voy a explicar, estos 5 ejes no están, digamos, de forma puntual en el acuerdo, es decir, punto no, consolidación, no, están desagregados en todo el acuerdo. Entonces, lo presentamos de la siguiente forma. En el eje 1, que es consolidación y promoción de la industria, hablamos de todo el mapeo y caracterización. Se le ordena al distrito que hará una política pública, que tengo que decirles que recién ha salido, está muy fresca, la tenemos aquí para que los que quieran puedan participar y tenerla. Se habla de fomentar la oferta y la demanda a través de los famosos clústeres que ahora se están relacionando, eso lo decimos en el artículo 6. Si quieren, ahorita damos un panelito rápido al acuerdo, para que aquí suplente lo voy a puntualizar y ahorita hablo un poquito del acuerdo. Fomentar la oferta y la demanda de los clústeres, la integración, se definen los objetivos para la política pública, se establecen los criterios para financiamiento, incentivos. Aquí hay que aclarar que el proyecto, o sea, el acuerdo más bien, no va a un detalle porque eso es reglamentario, ¿sí? Pero sí permite dejar una ruta muy clara para que los gobiernos que vengan distritales, digamos, no se salgan, porque cuando usted deja cosas muy amplias, como puede pasar en una norma, en una ley, pues al final, dentro de la reglamentación, cualquiera puede, digamos, suponer cosas. La infraestructura y planeación urbana, entonces se crean unas áreas de desarrollo naranja en la ciudad, que eso es lo que viene, digamos, un auge, incluso lo mencionaban ahorita, de que pudieran producir y vender en el mismo lugar, pero Bogotá establece cuáles serían esas áreas que quedan incorporadas dentro del POT, dentro del plan de ordenamiento territorial. El eje 2 se refiere a la gestión administrativa, permite hacer unas alianzas con privados, crea una gerencia de innovación, tecnología e industrias creativas, establece un fondo de innovación, le pone dientes a este proceso, crea ya el fondo y le permite establecer unos recursos para el tema, genera quiénes son los responsables que deben estar a cargo y quiénes deben hacer el seguimiento y la evaluación, establece programas de capacitación de emprendedores y empresarios, e incluso, esto es un hit también porque en el artículo 10 metemos la posibilidad a que las industrias creativas comiencen a estar inmersas en las escuelas del distrito a través de la famosa jornada única o jornada extendida. Entonces, en esos tiempos de jornada única y jornada extendida, involucramos o da la obligación al distrito a involucrar aspectos relacionados con la economía creativa en la ciudad para despertar esa cultura de la innovación en el distrito. No solamente lo que usted señalaba de ciencia, tecnología, matemáticas, las famosas carreras STEM, sino también desde los colegios quedaría la obligación del distrito de involucrarlos no en el pensum, el currículum, sino en la jornada extendida. El eje 4 se refiere al emprendimiento y generación de oportunidades, crea unos equipamientos especiales para poder desarrollar esa infraestructura y un financiamiento y unos incentivos. Aclaro que los incentivos que establece el acuerdo son no tributarios. Nos habría encantado unos incentivos tributarios, pero no tenemos la competencia legal desde el Consejo a decirle, si usted crea estas industrias, nosotros le vamos a dar descuentos en los impuestos. Esto es una atribución exclusivamente de la ley. Nosotros como concejal no podemos hacerlo, entonces, pero quedan incentivos no tributarios. Y finalmente el eje 5 tiene un enfoque social, que es el que queremos que no se pierda y el que da la obligación al distrito para que esto no se vuelva, y es el temor de mucho sector cultural y artístico, que pierda esto del sentido social en el largo plazo. Debemos reconocer que hay, digamos, hubo oposición desde luego dentro de la aprobación del proyecto, pero esa posición creo que era infundada en un temor de creer que esto se mercantilice
digamos, el arte y la cultura, ¿no? Que es también un temor natural que puede surgir, y por eso nosotros, en base a este temor, digamos que el artículo 6 busca, entre otras cosas, garantizar que ese fenómeno social que da el arte y la cultura a través de una forma de educar y transformar una sociedad no se pierda. Ahorita muestro un poquito el proyecto de acuerdo, lo dejamos para la revisión. ¿En qué vamos? Digamos, del proyecto de acuerdo a la fecha, hay que señalar que este alcalde, digamos, tenía claro el tema de la economía. Entonces, no esperó a que el proyecto quedara aprobado, sino que simplemente venían haciendo acción. Entonces hay cosas que venían trabajando desde el año 2017. Esto no me corresponde, porque nosotros no llegamos a este punto, esto ya es administración distrital. Pero voy a dejarlo enunciado a partir de una información que nos da la administración. Es decir, nosotros no llegamos allá para que recuerden, nosotros hacemos la norma y los señores de la administración, el Poder Ejecutivo, simplemente ejecutan. Nosotros no llegamos allá, pero lo voy a dejar enunciado para tener un panorama general de lo que se hace. Esto es una información que me entrega la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces nos dicen, miren, arrancamos haciendo una participación de la Estrategia Nacional para el Fomento de las Industrias Creativas, año 2017, creamos una mesa política pública de emprendimiento cultural, y a partir de eso, con el acuerdo, se crea la famosa Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, que está caliente hace apenas unos días, y que esto, como toda política, es susceptible de irse actualizando. La tenemos aquí también para dejársela para que la revisen. La política tiene básicamente 5 elementos. Ojo, porque la política ya aterriza todo, o sea, lo que quedó aquí estamos hablando para 10 años. O sea, este es el futuro. Puede haber una ley, pueden haber estrategias, puede haber todo lo que usted quiera. Pero esto es lo que finalmente va a suceder. ¿Por qué? Porque las estrategias, puede venir otro gobierno y si le parece, vamos a darle otro cambio y cambia ya. La política pública obliga a que, independientemente de los gobiernos que vengan distritales, deben mantenerse en el tiempo. Como toda política, después de sacada, tiene un periodo de revisión y ajuste. Eso quiere decir que ustedes, si consideran que hay elementos que pueden ser recomendados, podemos hacerlo todavía. Y 5 grandes factores: espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas, capital humano y sector cultural creativo, mecanismos de apoyo financiero dirigidos a los agentes del sector cultural, estrategias de ampliación del mercado para los agentes del sector cultural, líneas de gestión de conocimiento del sector cultural y de servicios. ¿En qué más vamos? Se crea el famoso FITIC. La Nación tenía, a través del Ministerio TIC, apps.com, que lo señalaron ahora. Nosotros no teníamos ningún fondo de financiamiento de industrias creativas y culturales, y especialmente las industrias digitales. Se crea el FITIC, como el acuerdo le da la fuerza, entonces se crea esto. Varias líneas: Transforma Bogotá 4.0, donde pueden participar este tipo de empresas. La convocatoria se cerró a finales del año pasado. Hay otra convocatoria que se llama Capital Tech 4.0, que a partir del famoso bono de asesorías que tienen ahorita, bolsa de asesorías, digamos con el nuevo modelo, busca acompañar dándole unas asesorías y un apoyo mensual para la industria para que se sostenga. Estas convocatorias van a salir nuevamente en un mes aproximadamente. El famoso Bronx Distrito Creativo es otra de las estrategias que ya venía implementando. Digamos, ha hablado mucho sobre esto, pero esto es de los temas más avanzados, donde directamente desde la Presidencia de la República han venido participando. Y el acuerdo, digamos, ha tenido unos impactos, digamos, a nivel distrital en varios elementos. Desde el Foro IDARTES, Cámara de Comercio, Secretaría de Desarrollo Económico, la Feria Bogotá Artesanal, el evento Bogotá Evento Creativo, el evento Bronx está de moda, el 4º Festival de Moximifaldas de Gaspar, la vitrina artesanal, emprendedores de arte, bueno, etcétera, etcétera. Estos son, digamos, como los elementos en general. Aquí tengo esta es la política pública, que la podemos dejar en una USB para que la puedan analizar. Sería muy importante que le dieran una revisada y, digamos, si hay alguna recomendación, pudiéramos nosotros
ayudarles a combinar. Y este es el acuerdo que también se lo podemos dejar. Aquí están, digamos, los diferentes elementos. La gran diferencia, digamos, respecto a la ley es que el acuerdo trata de ser muy puntual, ¿no? La instrucción es clara: organizar y suministrar espacios adecuados, desarrollar y fortalecer competencias, promover la generación de instrumentos, o sea, da, digamos, con precisión para que la política, digamos, no se desvíe, digamos, de la fomentar, etcétera, promover el emprendimiento, promover la participación, promover alianzas en el tratado, promoción de la industria, bueno, instancias de promoción. Bueno, aquí viene todo el detalle para no entrar, digamos, como en más los incentivos que se deben generar, etc. Eso, en general, también, pues, con todo gusto podemos enviarla, pues, si no dejamos la presentación ahora mismo para que la tengan, y si no, pues, con mucho gusto. ¿Me recuerdas el nombre? Política Pública. ¿Me recuerdas el nombre? Política Pública. Distrital de Economía y Cultura. Vale. Un nombre, el POGREC, un poquito claro. Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa. Creo que acertaron en el nombre, porque no hace el distrito, de que no quede solamente economía, ¿no? Una política pública, no, una política pública sobre lo que tiene que ver con la economía cultural y creativa. Elemento concreto que puntualiza también los elementos. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo y su audiencia. Sí. No, pues si hay preguntas, con mucho gusto, solo que estamos en plenaria y a nosotros nos cuentan, tenemos consejo cómo vamos allá a Bogotá, cómo vamos, que le cuenten a usted cada minuto que usted sale, si entró, si salió, si presentó. Ahora que llegué tarde me descuentan un tiempo muy especial. Y desde los Andes, no, es de la Javeriana, Cámara de Comercio, bueno, son 5 entidades. Y quedamos entre los 5 primeros del año pasado, ¿no? De los condados de la ciudad. Pero el problema de estos eventos nos encanta poder participar, pero el problema es que nos están en este momento descontando. Entonces, si hay alguna pregunta, si me permitiera, aquí con la venia de William, de pronto atenderlas primero y con su venia poderme retirar. Sí, y entonces lo que les pido por favor es que evitemos la pregunta ponencia. O sea, hagamos preguntas que vayan al punto, al grano, directamente para que entonces pueda responder. Y de nuevo, muchas gracias a los dos, sabemos que tienen agendas muy ajustadas. Entonces, no sé, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, en la política pública, ¿cuáles son los mecanismos que usan que realmente haya una integración social en estas economías culturales? Porque lo que termina pasando es que como uno tiene que vender lo que termina siendo un producto, es que solo es accesible para ciertas personas, porque si no, no es sostenible. Y mi otra pregunta es si es porque en esto no hay nada relacionado. O sea, siento que hay como una desconexión con la parte de la educación pública. Entonces, por ejemplo, Bogotá tiene un serio problema en las facultades de artes de las universidades públicas, específicamente las artes, la nacional también, por ejemplo, la facultad de cine de la nacional se está cayendo. Y digamos, ¿cuál es la propuesta en relación? O sea, si son estas personas las que se están formando para después ir a pasar a ser parte de estas industrias creativas, pues ¿qué está pasando con la financiación en este sentido? Bien, respecto a la primera pregunta, para evitar, digamos, que se mercantilice, digamos, esos procesos y lo social tenga un impacto, nosotros, digamos, la administración quería que quedara todo el proceso en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico, que fuera quien liderara el proceso, pero creo que es el artículo 9 de ese obliga a que queden 2 entidades encabezando el proceso: la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico. Y el seguimiento está primero en cabeza de la Secretaría de Cultura, lo que va a permitir que, pues, ese proceso de articulación que tú señalas, esperemos que pueda, digamos, hacerse una realidad en la política. No puedo garantizar que eso vaya a ocurrir, y si dentro de la política lo hagan, porque, digamos,
quiero marcar un nivel de competencia. Nosotros llegamos hasta este escenario y digamos la administración se encarga de que eso sea la realidad, ¿no? Entonces no lo puedo saber si realmente va a ocurrir o no. Y respecto al segundo punto, es un tema de competencia. Nosotros no podemos dejar dentro del acuerdo elementos relacionados con un tema de autonomía universitaria, es decir, no podemos entrar a las facultades de arte, no podemos sugerir, no podemos recomendar, no podemos participar, no podemos decir absolutamente nada respecto a la universidad. La ley que es la Ley General de Educación, la Ley 30 de Educación, o sea, nos da un nivel de competencia. Lo que mayor pudimos hacer, y no fue en universidades, como te digo, en una autonomía universitaria que es intocable. Desde un acuerdo no lo podemos involucrar, solamente desde una ley. Entonces, yo entiendo, digamos, como el desespero, pero tengan presente que esto es un acuerdo que tiene solo un tope, un límite hasta donde llega. Creo que ahí le corresponde la reglamentación de la ley, que eso quede efectivamente desde ahí para que las universidades puedan tener una participación más representativa. Esto lo único que hace es comenzar a fomentar la cultura de la innovación desde el colegio, pero no porque podemos hacerlo desde los colegios públicos, pero no podemos llegar a la universidad. Yo no sé si de pronto tengamos alguna información, William, desde el distrito de la nación, cómo poder llegar a ese nivel, a nivel de universidad, donde las facultades de arte efectivamente son las más descuidadas y resulta que estamos diciendo que el gran auge son las industrias creativas y culturales y nuestras facultades. Básicamente el programa Generación E contempla también recursos dirigidos a la dotación para nuevos laboratorios y nuevos centros de estudio de estos temas. Pero estamos por fuera. No, es lo absurdo, ¿no? Es como que esta es la nueva mina de oro del mundo, pero quienes son los capaces que van a ir a trabajar allá a esa nueva obra están completamente sin las capacidades ni la fortaleza para hacerlo. Eso es cierto, pero eso sí tiene que resolverse desde la ley y creo que sería una buena recomendación y es decir, un momento, vamos a tener que fortalecer estas escuelas y estas decanaturas y si no, pues fortalecer el SENA también. Fortalecer SENA también. Lo que pasa es que las universidades, digamos, el SENA ya es más tecnología dura, ¿no? Pero también Para el desarrollo de habilidades. Claro. Había otra pregunta, por favor. Pues, uno como decir, que usted tiene un tema que es importante en el programa en lo que es economía creativa y la innovación, que a nivel nacional no se puso o se pasó muy por encima. Y la pregunta basa en los mecanismos de incentivos. ¿Qué tipo de mecanismos están trabajando? Si son Cámara de Comercio, y dijo que no podían desde el Consejo articularlos a mecanismos tributarios. Y ahí mi pregunta va, ¿se tiene pensado mediante mecanismos ahí sí de orden de ley de presupuesto distrital generar sus mecanismos de incentivos tributarios para la administrativa? Eso es interesante pregunta. Bueno, no sé, ahí me traslado. Artículo 9. Incentivos. El gobierno distrital promoverá incentivos no tributarios, nos obligaron a dejar esa pregunta, para las personas naturales y jurídicas que ejerzan mecenazgo, patrocinio, auspicio y o desarrollo de las actividades definidas dentro de los sectores comprendidos de la economía naranja. ¿Qué incentivos nosotros habíamos tenido inicialmente? Nosotros lo teníamos claro específicamente sobre el tema de generación de empleo. Para nosotros era muy importante que si la industria generaba empleo, pues tuviese la posibilidad de tener una posibilidad de disminución en unos costos laborales representativos en lo que se refiere al empleado. Ese era uno de los incentivos que no se ven. Los incentivos no tributarios que se van a desarrollar ahorita son espacios de apertura, de comercialización, de contacto y de relacionamiento. Nosotros le decimos cuáles, ellos no los han desarrollado. Tengan presente que este acuerdo se aprobó hace apenas 5 meses, es decir, en este momento no hay claridad de cuáles son los incentivos no tributarios. Dentro de la política pública genera el marco, pero los incentivos concretos, es decir, si todas las empresas que se creen durante los próximos 5 años van a estar exentos de tales cosas. Si quiere el ICA. O sea, existe la posibilidad de que el ICA lo hagan como un tema a mutuo propio de la administración distrital, pero nosotros en el acuerdo, esto se vuelve un poco complejo de volver a citarlo, no podemos decir, pero el ICA es un impuesto local que sería el único que ellos podrían tener acceso, pero no lo van a hacer. El ICA en Bogotá,
es una de las fuentes de ingresos más representativas que hay y seguro no van a tener. Pero hay incentivos que creemos pueden favorecer, que se pueden convertir en algo económico. Por ejemplo, en las zonas que se van a hacer frente al Bronx, donde está el batallón del ejército, ¿qué se llama ese batallón? Guardia presidencial. De Guardia Presidencial, en ese batallón va a haber la posibilidad de entregarles, o gratis, o a un costo de arrendamiento muy económico, la posibilidad de que industrias creativas participen ahí. Eso es un incentivo no tributario en la medida de que puedan participar. O sea, esto está muy fresco, déjeme, yo le voy diciendo cómo va avanzando esos incentivos. Lo dejamos como una forma de obligar a la administración a que piensen un poquito más allá de cómo estimular la industria del arte. Un incentivo también puede ser que estas empresas participen, por ejemplo, en convocatorias públicas a través de IDARTES, que IDARTES da, digamos, tiene unas convocatorias, unas licitaciones para pequeños, digamos... Pero esas becas. ¿Cómo? Becas de producción. Sí. Becas de producción, pero también para pequeñas, digamos, industrias de teatro, de cultura, donde a través de ellos uno les pueda decir, oiga, si usted crea estas culturas durante este tiempo, va a tener, digamos, unos puntos adicionales dentro de la licitación para que usted tenga la posibilidad de ganar. Eso lo pueden hacer, colocar unos puntos adicionales, y eso sería un incentivo no tributario, pero que le generaría ingresos directos a los que estén participando en estas Otro industrias. incentivo que le estamos recomendando a los alcaldes es que reconocemos que las industrias culturales y creativas vienen de intangibles. Entonces usted, un emprendedor, va a solicitar un crédito, sí, pero ¿cuál es su contrapartida? Te lo el banco. Pero eso. Entonces le estamos diciendo a los alcaldes que pongan en el Fondo Nacional de Garantías 5.000, 10.000, 15.000 millones de pesos para que disminuya el riesgo y los jóvenes puedan tener un poco más de capacidad por medio del Fondo Nacional de Garantías. Ese incentivo ya lo tenemos en la ciudad, efectivamente así sucede. En Bogotá, si usted tiene una industria creativa y cultural que quiere financiar, lleva más de un año en Bogotá, no les da el dinero a la ciudad, la Dirección de Emprendimiento del Distrito, sino que le da la posibilidad de tener un crédito normal, pero con una tasa preferencial del 1.1%, con una de las entidades bancarias donde trabaja el distrito. La diferencia es que el codeudor o el deudor, digamos, no es, digamos, alguien de la empresa, sino que el deudor se vuelve el distrito. Entonces, a través del Fondo Nacional de Garantías, digamos, respalda la deuda hasta un 70%. Eso permite, pues, que acceder al crédito sea más fácil, a un crédito más blando, porque 1.1% es muy económico respecto a que si usted se va a un crédito tradicional, pues son créditos del 1.8 o 2%, o una pequeña industria creativa, si se va por ahí a financiar externamente, le prestan al 2 o 3%. Entonces, ¿qué entidad ofrece este crédito? esto lo encuentra en la Secretaría de Desarrollo Económico con la Subdirección de Emprendimiento del Distrito. El crédito y está el presupuesto, y de hecho no es que lo hayan solicitado mucho, digamos, hay recursos suficientes para entregarlo. Eso es otro de los incentivos, efectivamente, los tributarios. Y de los incentivos tributarios, pues que quedaron en la ley de financiamiento, están los 7 años de renta para aquellos emprendedores naranja que empleen un mínimo de 7 personas. 0 IVA para importación de bienes de capital, para todas las importaciones de empresas de pronto que tienen que importar tecnologías. Ahí está también. Pero eso es nacional, eso ya es por ley. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. En esto que ustedes están diciendo, existe una suerte de financiación, la posibilidad de incentivo, alivio tributario, lo que sea, para empresas o para pymes o para pequeños emprendimientos. ¿Qué pasa con el artista individual? Con el artista que no tiene una empresa o que no sabe cómo hacer empresa, pero que tiene unos productos. ¿Qué pasa con el artista individual en el tema de incentivo? Que no es empresa. O la idea es que todo se transforma en una empresa. Él se vuelve una empresa. No, bueno, pero esa es la pregunta. Lo que pasa es que entender a un artista individual hace parte de otro momento de la cadena de valor. Estamos en la creación, producción, y ahí puede llegar el artista solo con su creación. Cuando va a empezar una cadena más, en un proceso de exhibición, distribución, pues nadie lo hace solo en la vida. Entonces el artista en ese momento tiene que buscar sus intermediarios culturales. Que es una cadena de circulación. Entonces el intermediario cultural, tú puedes crear solo como artista, llegar hasta la producción y ahí empezar a ver quiénes son tus intermediarios.
Y en ese mundo de la intermediación aparecen todas las economías creativas, todas las otras... Claro, pero de nuevo, si yo voy a producir y necesito materiales, necesito un espacio para la producción, necesito no sé, una serie de condiciones materiales para la posibilidad de la producción, ¿qué pasa? Porque si yo soy una pyme, me pueden financiar, pero si soy una pyme individual, de nuevo, ¿cómo hago para conseguir una Ahí yo creo que son las becas antes, las becas de creación, que son antes de estas políticas. Okay. Las de IDAT. Y también hay un incentivo que se llama los vouchers de innovación, que lo queremos transferir a los vouchers naranja, que impulsa que un artista que necesita materias primas, no sé, le da un voucher de 5 o 10 millones de pesos para que pueda comprar sus materias primas y pueda producir. ¿Y cómo se darían esos vouchers? Se hace una convocatoria, ¿verdad? Hay una lista de proveedores. Como becas, como becas. No, es un voucher, simplemente... Sí, pero uno tendría que competir por una beca. No, hay unos recursos, digamos, mañana impulsa 1.000 millones de pesos hasta agotar existencia. Nosotros tenemos unos vouchers que están en el fondo FINTIC. La diferencia es que solamente si usted va a crear una industria creativa y cultural 100% digital. Si es 100% digital, todo lo va a ofrecer por internet, puede participar en la convocatoria. Lo que gana no son vouchers para materia prima, nosotros le damos voucher para asesoría, para acompañar el proceso. Para desarrollo digital. Y luego sí, 1.200.000 pesos mensual para esa pequeña persona individual, para un acompañamiento por 6 meses. Y el voucher lo puede transformar, le dicen tanto dinero en voucher, pero lo puede transformar solo en asesoría. Ese es, digamos, el fondo para ese tipo de industrias individuales, ¿no? Que ni siquiera estén creadas, digamos, constituidas en Cámara de Comercio ni nada. Digamos lo que está. Esa convocatoria ya se hizo la primera en la historia de la ciudad, el año pasado, en diciembre, noviembre, diciembre. Y ahorita viene otra, no han dado fecha, pero debo suponer que en primer semestre de este año debe venir. Impulsa también tiene un programa en donde ellos te pueden financiar el desarrollo de tu propiedad intelectual. O sea, si hay artistas que no saben cómo registrar su producto, entonces te hacen acompañamiento técnico y la asesoría y también la financiación. También los temas de promoción internacional, si usted necesita ubicar unos mercados, pues te ayudan en ese tema. El tema de BEPS naranja, nosotros entendemos que los artistas no tienen un empleo consecutivo a largo plazo, ellos tienen proyectos. Entonces ya tenemos unos patrocinadores que están invirtiendo en los BEPS naranja, ¿verdad? Y patrocinan a 1, 2 o 3 artistas. Entonces eso es una metodología de inclusión social que no se había visto antes, que estamos respondiéndole en ese sentido a los artistas. Usted es diputado de la universidad, para dejar de ser. Sí, lo puedes dejar ahí. ¿De acuerdo? Sí, buenísimo, muchas gracias. Teniendo en cuenta precisamente muchas de las preguntas que están surgiendo, ¿se ha pensado a nivel nacional o a nivel distrital una consolidación de la oferta de incentivos? Porque estamos haciendo un evento particular en el que esta información está fluyendo, pero no es fácil para actores culturales que no están ligados a este tipo de redes acceder a la información. Y pues hay instrumentos interesantes. Nosotros, en mi posición, le hablé de la Corporación Colombia Crea y quiero ser un poco claro en esto. La Corporación Colombia crea un fondo mixto que articula todas las ofertas a nivel nacional. Entonces usted llega y dice, mire, yo hago un test, yo soy creativo tipo A, necesito tanta financiación tipo B y necesito llegar a tal parte. Entonces de ahí te dan una ruta donde usted pueda acceder y te facilitan el acceso a todos estos incentivos y a todos estos programas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la economía naranja es tan transversal que no hay un ente rector que lo esté articulando todo, ¿verdad? Porque hay emprendedores, hay artistas, está el tema cultural, está el tema turístico. Entonces, esta corporación, ¿verdad? Para que la persona, el artista, el emprendedor pueda llegar a solicitar información y le pueda facilitar todo el acceso a todas las entidades. Sí, pero creo que está desregulado por estos sectores que integran, digamos, pero lo que está preguntando Oscar, que me parece que es fundamental para todos nosotros, es los canales de información. ¿Sí? Tener workshops de la nación y del distrito para que los artistas puedan ir, saber a dónde pueden solicitar fondos, de qué manera se pueden integrar, cómo se puede hacer empresa. Esa información está como un poco Pero eso es un problema. desorganizada. Esa pregunta es súper valiosa en la medida en que
mucha gente pierde oportunidades por falta de información. Pero no solamente en el sistema de industrias creativas, Bogotá tiene ese problema. Se va a un barrio y le dice, usted ya sabe, por ejemplo, nosotros creamos un programa de becas en la ciudad, no sé si usted lo conoce, se llama Educación Superior para Todos, el programa de becas más grande que tiene la historia de la ciudad, que por primera vez puede beneficiar todos los estratos socioeconómicos, pero le da prioridad al estrato 1, 2 y 3. Que por primera vez no necesita tener un ICFES de más de 350 puntos para participar, que por primera vez puede venir de un colegio público o privado y que por primera vez en la historia es financiado por el distrito y por el sector empresarial. Y esa información nunca va porque al final no existe un medio donde la gente diga dónde poderlo tener. Ese programa lo creamos nosotros, yo soy el autor de ese acuerdo, se llama Educación Superior para Todos y es un modelo que avanza por encima de Generación EOS y lo pago. Y es un programa que ya lleva 3 convocatorias. Pero al final no se da una información. El acuerdo sí obliga a crear una información institucional, pero en este momento, si hay un creador y dice quiero ir, no, pues se pierde, va a ir a va a Secretaría de Cultura, va a Desarrollo Económico, va por todo lado y no tiene ni idea dónde está la información. No más nosotros, para buscar la información de cuál era el fondo de FITIC, pues me tocó llamar a la Secretaría de Desarrollo Económico y decir, oiga, ¿dónde tienen publicado esta información? Ese es un poquito el nivel. Ojalá esa empresa se cree y también en Bogotá. Para responderte la pregunta, el DANE está creando en este momento el sistema de información de economía naranja, que no son solamente datos estadísticos, ladrillos, sino también es toda la oferta de economía naranja, donde la gente puede ir a revisar toda la oferta de economía naranja, cuáles son los recursos, dónde están ubicados, ¿verdad?, en la página. También, por ejemplo, el SENA del Fondo de Emprender tiene sucursales en todo el país donde están haciendo recorridos para poder promocionar los capitales semillas que están ofreciendo. Impulsa hace eventos todas las semanas en todo el territorio colombiano. Entonces, hay que fortalecer los sistemas de información para que la gente sepa más, pero sí se está desarrollando. No, lo que me parece que es importante, una recomendación es que habiendo asociaciones, digamos, que juntan, digamos, como ACOFARTE, como las cámaras de comercio. Sí, que inviten a las asociaciones, a estas asociaciones a participar, porque nosotros somos encargados directos de transmitir esta información a los profesores, por ejemplo, y a sectores sociales, digamos, que de pronto no pueden tener acceso a determinados sistemas de información. Mi recomendación es la colaboración, digamos, para que circule la información. Me imagino que tampoco se quieren quedar con esos fondos sin utilizar. No, claro que los nuestros se fueron todos de una vez. Como una reflexión final, si alguno de ustedes está interesado en su universidad, que gestionemos que la Secretaría de Desarrollo Económico asiste y dé una información más concreta sobre la información, con mucho gusto. Por favor, porque la siguiente tal vez no sea desde la norma, sino de la siguiente podemos traer funcionarios ya, digan, bueno, punto número 1, inscribas acá, punto número 2, haga esto, punto número 3, esto y esto y esto. Con mucho gusto. Buenísimo. Si alguien necesita mi, bueno, celular, o si no, yo le tengo mi tarjeta por ahí.